Estimados amigos, buenos días o buenas noches, dependiendo donde nos encontremos en este momento. Bienvenidos a Labranza TV. Son ahora las 6:31 de la mañana en España, las 7:31 en Israel. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, lo que pasa en el mundo está siempre relacionado con lo que pasa en Israel. Sí, en realidad es así, porque ya saben ustedes que Israel es, en términos clarísimos, la capital del mundo, aunque no esté reconocida como tal, pero será la futura capital del mundo. Esto solo para que a algunos les vaya entrando la alegría, por un lado, y a otros puede ser que les entre la angustia de saber que hay un juez todopoderoso que interviene en todo lo que está pasando en este mundo. Dicho esto, vamos a empezar con las noticias. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, de las noticias, evidentemente, de lo que pasa en la última hora, pero un tema en particular que, desde luego, insisto, va a significar un cambio a nivel mundial, ¿eh? Otra vez, insisto en estas palabras que hacen extensión al mundo entero, y esto se lo voy a poner en pantalla. Atención. Mire, los legisladores en la Knesset, en Israel, claro, han votado 71-13, esta ha sido la proporción de votos, a favor de una moción no vinculante que permite la anexión de Cisjordania. Aquí ven una imagen de la Knesset en Israel. Atención, porque esto a alguno le puede parecer, bueno, pues no es para tanto, dirían algunos. Otros dicen, es para mucho, y otros dicen, estamos en pánico. Están en pánico. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en un momentito. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues mire usted. Recuerden que Cisjordania, el nombre de toda la vida, y perdónenme por esta expresión, el nombre de siempre, el nombre establecido eternamente y para siempre, y perdónenme por estas continuas alusiones a algo grande, es Judea y Samaria. Sí, Cisjordania, lo que han llamado, en el pasado han llamado Judea y Samaria, en el presente se tiene que llamar Judea y Samaria. Es como si a su país le cambian el nombre, o a una región, o a una parte, le cambian el nombre. De repente llegan unos y dicen, vamos a cambiar el nombre. Que es lo que pasó con Israel. Que los romanos dijeron, vamos a cambiar el nombre porque son nuestros enemigos y vamos a ponerle los nombres de los enemigos de Israel, los filisteos, los palestinos. Ahí se surge la palabra, de ahí surge. Bueno, pues se cambió el nombre. Dijeron las naciones del mundo, olvidémonos de la palabra Judea, que nos suena muy mal, y Samaria, que no nos gusta, y vamos a ponerle Cisjordania. Y ya está, porque Jordania y Cisjordania, pues que nos... Y ya está, soluciona el problema. Han pasado siglos, han pasado tiempos y tiempos y más tiempos, y lo que pasará, y nunca se podrá borrar el nombre de Judea y Samaria, el nombre de Israel, el nombre que puso el Eterno a un pueblo que sigue siendo lo que es, luz a las naciones. Permítame entrarle con esta, es información esto, ya sé que parece un meeting espiritual, voy a decirlo de esa manera, una enseñanza, una predicación, bueno, esto es una información absoluta y directa actual. Los legisladores votan, por tanto, 71-13 a favor de la moción no vinculante que pide la anexión de Cisjordania. Los legisladores de la Knesset, que ya le he puesto una vez más en pantalla, se lo pongo otra vez, votaron hoy por 71-13 a favor de una moción no vinculante para la agenda a favor de la anexión de Cisjordania. No vinculante y es para la agenda. En su momento llegará la anexión de Cisjordania. Esa es la idea. Mire, la tierra de Israel. Son palabras, me parecen, esto es para ponerlo en, así, para escribirlo, en letras de oro. La tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. Vamos, yo creo que esto es tan evidente, tan llamativo y tan luminoso que a algunos les deslumbra.
La tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel y al Dios de Israel y al Israel de Dios. Lo digo ahí, añado. Así ha declarado lo de la tierra de Israel pertenece al pueblo de Dios. Declara el presidente de la Knesset, Amir Ohana, después de la votación, y añade que, otras palabras para enmarcar, los judíos no pueden ser ocupantes de su propia patria ancestral. Evidentemente es como si a usted le dicen, en el país que seamos cada uno de nosotros, que somos ocupantes de nuestro propio país. Pero oiga, si es nuestro país, ¿cómo vamos a ser ocupantes de nuestro país? Somos ciudadanos de nuestro país. Pero lo que se ha querido hacer con Israel es desvincularlo totalmente de la tierra. Han querido desvincular al pueblo de Israel de la tierra de Israel. Y es más, lo quieren desvincular del Dios de Israel, que son tres elementos básicos que conforman la cultura, la idiosincrasia, la forma de ser, lo que somos y lo que seremos en el futuro. Así que para todos aquellos que estos días están entusiasmados con toda la presión que hay contra Israel, toda la presión que hay contra Israel. Cuando digo contra Israel, digo contra los judíos, para que quede muy claro, para que nadie se lo tome como en plan místico o filosófico o meramente descriptivo culturalmente hablando. La presión es contra los judíos en todo el mundo. En todo el mundo. Anoche tuvimos un programa que considero de vital importancia que usted lo pueda repasar si no lo ha visto. Mejor dicho, si lo ha visto, que lo vuelva a repasar, y si no lo ha visto, que lo vea urgentemente, porque está hablando de los números que van en contra de Israel, los números que amenazan a Israel. Y entre esos números hemos hecho una especie de la pirámide de la maldad. Está en la anterior, voy a ponerle en un instante los datos. La anterior descripción que hicimos anoche, la última informativo. Hay una pirámide de maldad. Y esto se alegra a los enemigos de Israel. Pero pues ahora de repente, después de la alegría, después del subidón, viene el bajón. O sea, después de subir, baja. Eso es así en la vida. Todo lo que sube, baja. Tienes usted una piedra para arriba y cae. Siempre muy alto que la tiren. Bueno, pues se han tirado muy alto las amenazas contra Israel. Piedras contra Israel. En el sentido literal de la palabra. Y Israel, pues como tiene una onda, la onda de David, el pequeño David contra el gran gigante, pues oiga, está empleando su onda, su pequeña onda, una onda que produce una cantidad de tsunamis de ondas. ¿Y cuál ha sido la última onda que ha lanzado Israel? Bueno, pues decir, vamos a votar en la Knesset, vamos a votar, una vez más, lo pongo en pantalla. Me gusta esa imagen mucho, me gusta el fondo que hace referencia al cótel, al muro, me parece una imagen fabulosa. Vamos a votar para que en su momento tengamos, claro, la anexión de Cisjordania, léase Judea y Samaria. Esta es nuestra tierra, este es nuestro hogar. La tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. En 1967 la ocupación no comenzó, terminó. Y nuestra patria fue devuelta a sus legítimos dueños. Somos los primeros habitantes de esta tierra. Los judíos no pueden ser los ocupantes de una tierra que durante 3.000 años, ese es el dato que lo estamos compartiendo, que durante 3.000 años se ha llamado Judea. O sea, se ha llamado Judea y Samaria, en el caso que ampliamos la palabra, durante 3.000 años, y ahora de repente, en los últimos años, a alguien se le ha ocurrido la idea de decir, vamos a llamar Cisjordania a Judea y Samaria. Bueno, pues estos son verdades que incomodan a muchos. Además, mire, estas son verdades y ninguna falsa narrativa la puede cambiar, porque lo que han hecho es falsas narrativas para cambiar el estatus, el nombre de hace 3.000 años. Oiga, de hace 3.000 años, ni uno más ni uno menos, por decirle un ejemplo. Bueno, mire usted, esta es la verdad histórica. Y esta es también nuestra única manera de lograr la paz verdadera mediante la fuerza de la razón y la razón de la fuerza, que son dos conceptos muy equilibrados. La fuerza de la razón y la razón que imprime fuerza. Bueno, se trata de destruir
lo que han tratado de destruir son la esperanza, creando falsas esperanzas. Han tratado de quitar la esperanza al pueblo de Israel, creando falsas esperanzas a otros pueblos que han intentado ubicarse, asentarse, tomar posesión de la tierra que le pertenece al Eterno, que es Israel. Bueno, pues ahora las falsas esperanzas laten en los corazones de nuestros enemigos de que desapareceremos. Es lo que creen los enemigos de Israel. Bueno, se van a ir de aquí, no van a estar, se van a acabar. ¿Por qué? Porque esto no es un intento nuevo. El intento de aniquilación del pueblo de Israel es tan antiguo como desde los primeros tiempos. Siempre se ha intentado. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que hay solamente dos tipos de personas. Lo digo así para entendernos muy prácticamente. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Punto. No se trata de que si somos franceses, norteamericanos, hebreos, rusos, chinos, o sea, todas las nomenclaturas que queramos decirles a los seres humanos en diferentes lugares. La división básica es, y va hacia otra manera también, hombre bueno, hombre malo. Cuando digo hombre me refiero a la raza humana, hombres y mujeres. Es así la división, luz y tinieblas. Es así la división, la única forma posible. Y por tanto es una división que no se puede mezclar. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. No se puede mezclar Judea y Samaria con Cisjordania. No se puede mezclar. Es imposible, técnicamente hablando, moralmente hablando y espiritualmente hablando. No se puede. Pero los enemigos de Israel han creado una falsa narrativa pensando que van a desaparecer los judíos de un momento a otro, o que serán expulsados, o que nos retiraremos de nuestra patria, o que estamos aquí pero cuestión de días. No, Israel está donde está y estará eternamente y para siempre. Esto no es un dato subjetivo, sino objetivo, que está impreso en nuestro corazón, porque está dicho: tu ley está escrita en mi corazón, el hacer tu voluntad es mi deleite. Mire, esto es hacer la voluntad del Eterno, cuando uno entiende claramente dónde pertenecemos, dónde estamos y lo que somos, independientemente de nuestra nacionalidad humana. Tenemos una nación, tenemos un reino, y nuestro reino no es de este mundo, ya lo sabemos, pero estamos en el mundo, y en este mundo está el pueblo de Israel, del cual formamos parte por la misericordia del Eterno. Por la misericordia del Eterno, que nos ha injertado en el buen olivo. Por tanto, tranquilos, nadie se ponga desesperado, nadie se incomode, porque estamos en el buen camino, en el único camino. Y mire, dicho esto, le digo lo siguiente: la información pura y dura, nadie se confunda, esto es información. La moción presentada por un diputado de un grupo que se llama Sionismo Religioso Simcha Rothman, presentada por el diputado Simcha Rothman del Likud y otros diputados más, describe a Judea y Samaria y el Valle del Jordán como una parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío y pide aplicar la soberanía israelí en esas áreas. De esto va esta moción. Esa llamativa y terrorífica descripción que dicen la solución de dos estados. La solución es dos estados. No, lo que pretenden es la disolución de uno de los estados, que es el Estado de Israel. Cuando la gente, y digo gente en términos generales, los gobiernos, los países, la ONU, etcétera, etcétera, hablan de la solución de dos estados, lo que están diciendo es la disolución del Estado de Israel. Que lejos de llamarse Israel se llame otra cosa y que lejos de ser Judea y Samaria se llame Cisjordania, por decir un ejemplo clarificante. Pues mire usted, esta medida dejaría claro al mundo, por eso he empezado a hablar del mundo, dejaría claro al mundo, a todo el mundo, que Israel no aceptará soluciones que impliquen concesiones territoriales peligrosas y que está comprometido con su futuro como un Estado judío seguro. Así ha confirmado la propuesta. Las mociones para la agenda no tienen implicaciones prácticas y no afectarán al estatus actual legal de Cisjordania.
Es una moción para incluirse en la agenda. Pero ya esto ha levantado, pues ya sabe usted, pues se está hirviendo el infierno. Está hirviendo de muchos. El infierno que muchos tienen encima les está hirviendo. El año pasado la Knesset aprobó una solución similar para la agenda oponiéndose a un Estado palestino, ¿lo recuerdan? Con 68 votos a favor y 9 en contra. Algunos miembros de la oposición, incluidos los del Partido Unidad Nacional de Benny Gantz, votaron a favor, mientras que los partidos centristas o izquierdistas de la oposición, como Yesh Atid y el Partido Laborista, se ausentaron de la votación. Siempre en todos, ya sabe usted, esta palabra sé que a mis amigos a algunos no les gusta, pero que hay traidores los hay en Israel, ¿eh? Se lo vuelvo a repetir con dolor y con tristeza. Muchos traidores hay en Israel, como muchos traidores hay en todo el mundo. En todo el mundo, oiga. Los traidores a la patria, los traidores a la esposa, al esposo, los traidores a la amistad, los traidores a su empresa. Hay traidores por todos sitios, porque es una parte, es un pecado. La traición es un pecado, ¿eh? Para que alguien lo entienda bien. Hay muchos traidores. Ya no va a ser exclusivamente Israel el que lo tenga, ¿verdad? Hay traidores en la patria de Israel. Y si a alguien le molesta es a mí. Me duele. Pero a verlos haylos, como se dice aquí en el castellano. A verlos haylos. Y están en la Knesset algunos, que se oponen a todo lo que sea el progreso de Israel. Y con esas filosofías huecas y sutiles, huecas totalmente, del progresismo, decir que todo vale para todos, que todos somos buenos, cuando va en contra absolutamente del libro de los libros que dice que no hay nadie bueno, entonces pasa lo que pasa. Pero esto es lo que está sucediendo. Mire, además de lo que le estoy comentando, que está totalmente relacionado, le voy a poner una imagen que, hombre, no es agradable verla. A estas horas de la mañana, además, esta imagen yo creo que es, la verdad, contraproducente, pero tengo que ponérsela para que entendamos lo que esto significa, ¿eh? Atentos, si tiene usted, está tomando un café o está tranquilamente ahora relajado, ahora se le va a poner, a lo mejor le va a poner mal cuerpo porque esta imagen es fea. Se lo digo se lo digo de antemano, para que no se asuste usted, de repente ahora va a salir en pantalla una imagen que le va a ser muy chocante, relacionada con el tema que estamos diciendo, Así que le voy a pasar la imagen primero y después le comento, ¿de acuerdo? Ahí está la imagen, sí, de verdad, terrible, de asustarse al máximo, pero terrible. Mire, el vicepresidente de Abbas, ahí está. Este señor es el vicepresidente de Abbas, califica la votación de la Knesset sobre la anexión como una, dice, escalada peligrosa. El secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, ni más ni menos, Hussein al-Sheikh, aquí le ven ustedes, Hussein al-Sheikh, está diciendo, es el segundo presidente de la Autoridad Nacional Palestina de la Knesset, de la Autoridad Palestina, más quisiera, es el de la Knesset. La Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas, está el Hussein al-Sheikh, dijo que la votación de la Knesset el día de hoy, nos referimos anoche, ayer, adoptada como una medida simbólica a favor de Israel, se anexión de Cisjordania, equivale, es lo que ha dicho, es lo que ha dicho este tipo, por eso digo que tómeselo a bien, lo que está viendo en pantalla y no se asuste demasiado. Es dañina la imagen, lo entiendo, es dañina, pero oiga, a veces hay que ver cosas que no nos gustan en la vida y esta es una de ellas, que el presidente de Abbas califica la votación de la Knesset como una anexión peligrosa, que es lo que estamos viendo en pantalla, lamentablemente, lo digo así. Bueno, dicho esto, le sigo comentando. El tal Sheikh califica también la votación como un ataque directo a los derechos del pueblo palestino. Claro, es que si resulta que Israel se anexiona lo que es, que por tanto no sería anexión, si es, y si no es, no es. A ver si me explico. Pero se tiene que definir como tal por todas las malditas leyes en contra que han hecho de Israel. Y digo malditas porque son maldicientes.
maldito es todo lo que habla mal de algo o de alguien, ¿no? Son mal decir, hablar mal de. Eso es maldecir. Ven, decir bien de. Sencillo. Cuando decimos de malditas leyes es que van maldiciendo a alguien o algo. Bueno, pues las malditas leyes que tratan de maldecir a Israel se están hundiendo. Como la UNESCO, destruyéndose por sí mismas. Porque está escrito que al que bendiga a Israel, Dios lo bendice, y al que maldiga a Israel, Dios lo maldice. Esto es fácil de entender. Bueno, pues este segundo presidente, o el vicepresidente de la Autoridad Palestina, califica esa votación como ataque directo al pueblo palestino, que aparentemente, dice, no recibirá los mismos derechos que sus vecinos colonos israelíes en un escenario en que Jerusalén anexionará Cisjordania. Dice que insta a la comunidad internacional, aquí viene la incitación al odio, insta a la comunidad internacional a intervenir para revertir las violaciones israelíes, así ha dicho. El alto funcionario palestino dice que los países deberían reconocer un Estado palestino como respuesta. Ya le hemos dicho que el reconocimiento de un Estado palestino es la aniquilación de otro. Eso es lo que se pretende. No se pretende ampliar, se pretende minimizar, quitar al pueblo de Israel lo que le pertenece. En este contexto de un llamamiento a la comunidad internacional a intervenir, ¿qué quieren? ¿Que entre la OTAN ahí o que entre la ONU por la fuerza? ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué está incitando este tipo? Le pongo en pantalla otra vez, aunque es desagradable, lo lamento, perdónenme que tengo que poner estas imágenes que son duras de ver, ¿eh? Esto sí es duro de ver. Ver la cara de este tipo, yo no sé, se lo digo ahora de una manera coloquial, yo no sé cómo es el diablo. ¿Alguien le ha visto? Yo no, ni quiero verlo. Pero si hubiera una imagen que se pudiera parecer, yo creo que este hombre tiene un efecto, vamos, que le han sacado una foto, al diablo. Le han sacado una imagen. Porque es que se le ve una cara de dañina al máximo, Pues este es el que pretende ser el continuante de Abbas. Pretende ser. Y claro, de la casta le viene al galgo, decimos en castellano. Bueno, pues en este contexto de incitación al odio contra Israel, uno de los que más se manifiesta así, pero literalmente, es Turquía. Erdogan de Turquía dice que quiere entrar en Jerusalén. Erdogan de Turquía dice que quiere entrar en Jerusalén y Turquía califica de ilegítima la votación no vinculante de la Knesset a favor de la anexión de Cisjordania. Fíjese que es una votación no vinculante y ya la califica de ilegítima cuando es un derecho democrático de decir lo que uno cree, piensa o le parece bien. Turquía ha calificado la votación no vinculante, se enfatiza en este dato, de la Knesset, de pedir la anexión de Cisjordania como un gesto ilegítimo y provocador, destinado a socavar los esfuerzos de la paz. Hombre, si alguien puede hablar de paz, mejor dicho, si alguien no puede hablar de paz, es Turquía. Y sobre todo el señor Erdogan, un islamista, un yihadista con corbata, esto sí. Mire, el hombre se ha puesto también occidental y, eso sí, apariencia. Ya saben ustedes también que el hábito no hace al monje. Lo que parece no es lo que es. Lo que es lo que no se parece muchas veces. Eso sí. Bueno, pues será calificado este señor, el señor turco, ahora, de un gesto ilegítimo, provocador, al afirmar que Cisjordania dice que es un territorio palestino bajo ocupación de Israel desde 1967. Estos son los conceptos que manejan los poderes internacionales y especialmente ayer hablamos de la UNESCO, de cuyo propio nombre indica genera asco, es lo que genera vómito, porque ha mantenido, por eso Israel ya se fue de la UNESCO hace mucho tiempo y Estados Unidos hace un par de días,
Lo que dicen es que sí, que no es territorio de Israel, que es de Palestina, del territorio palestino, incluido Jerusalén, incluido el Cótel, incluido todo lo que hay en esa zona del mundo. No, que es de los palestinos. Esto es un pensamiento, como digo otra vez la palabra, un pensamiento maldito. ¿Por qué hablamos de maldito o bendito? Ya le hemos dicho que es muy sencillo entenderlo, pero no gustan las palabras, no nos gusta. No gusta la palabra bendecir, que a mí también, claro que me gusta. No me gusta la palabra maldecir, pero hay que saber qué es decir mal. Maldecir es decir, si yo dice maldecir, decir mal, y mucha gente dice mal en contra de Israel, maldicen. Ya hubo un profeta que lo intentó y se le pagó dinero para que maldijera, y no pudo. Nosotros estamos aquí en modo bendición también. Nos hemos puesto en modo bendición, en modo fe. Estamos ahora por la labor de hablar bien de Israel, o sea, bendecir. Dice este tipo, al afirmar que Cisjordania es un territorio palestino, bajo ocupación de Israel desde el 1967, eso lo ha dicho, es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. Dice además que la solicitud es nula y sin valor según el derecho internacional y sin ninguna validez, según el derecho internacional. Mire usted, el derecho internacional, que tanto se jalea cuando quieren los enemigos de Israel, derecho internacional, la justicia, los derechos humanos, todo eso siempre es en contra de Israel. Todo lo que hablan de derechos humanos es excluyendo a Israel. Cuando hay un problema, cuando hay algo que dilucidar, siempre que no sea Israel, se está a favor de ello. Lo ha visto en el caso del 7 de octubre del 23, donde ninguna organización feminista levantó su voz para defender a las mujeres judías que fueron violadas. Ninguna. Y asesinadas. Ninguna. Ese es el derecho internacional que levantan la bandera los feministas, las organizaciones internacionales de derechos humanos. Esa es la bandera que levantan. Pues esa bandera está maldita. O sea, dicen mal. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Por eso, mire, no nos extrañen de lo que escuchamos en las noticias todos los días. A eso sí le digo una cosa. Hay que mantener una postura muy fina, el oído muy fino, muy atentos a lo que se está diciendo, porque puede ser que, sin querer, nosotros estemos repitiendo palabras mal dichas, maldiciones, sin querer, sin darnos cuenta, lo digo así, sin pensar en ello. Por eso hay que pensar mucho cómo hablamos. De hecho, nos ha enseñado que nuestro hablar sea limitado, sea sí, sí o no, no, porque todo lo demás está escrito literalmente, procede del mal. Significa que hay que saber muy bien lo que se dice y lo que no se dice. Lo que se debe decir, lo que no se debe decir. Lo que se debe de bendecir y lo que no se debe de decir, que es palabras de maldición, o sea, mal dichas. Cuando usted hable de Judea y Samaria, hable de Judea y Samaria. No de ese concepto abstracto, equivalente y maldecido que es Cisjordania. Es una forma de maldecir a Israel, porque es quitarle el valor y la autoridad y el nombre de Israel. Es como si hicieron los romanos, que fue maldecir a Israel, ¿cómo? Quitándole el nombre. Y en vez de Israel, vamos a llamarle Palestina. Los ingleses lo retomaron y dijeron, pues esto, Palestina, venga, y aquí dividimos y vamos a dar un trozo a los judíos, porque claro, después del holocausto ya las naciones ya es que estaban desesperadas y esto no puede ser y vamos a hacer algo para justificar el daño que hemos hecho, vamos a hacer algo y, mire, ni aún así. Esto es una promesa eterna del Eterno. Y por tanto nosotros, como parte de la bendición, nosotros tenemos que hablar con bendición, que es diciendo el bien de Israel. Los esfuerzos del gobierno de Netanyahu, dice, por sobrevivir, esto dice este tipo, le pongo en pantalla, para que lo vean, no, este era el otro, este es el Erdogan. Por sobrevivir a través de las políticas agresivas y acciones ilegales están conduciendo a una crisis cada día y representan una seria amenaza para el orden internacional, la seguridad regional, así añade el ministro turco o el ministerio turco. Turquía pide medidas vinculantes, disuasorias, sin demora, así como que se respeten las obligaciones jurídicas y morales del sistema internacional. Pero qué grandilocuentes palabras de gentes que solamente saben vomitar odio contra Israel.
Esto es lo que pasa en nuestros días. Mire, yo le animo, le aconsejo, le motivo, si puedo expresarlo de esta manera, a que nosotros tengamos un vínculo, desde luego un vínculo especial que tenemos con el pueblo de Israel, y que de nuestros labios y de nuestro corazón, porque lo que hablamos es lo que hay en el corazón. También está escrito, ¿verdad? La boca habla de la abundancia del corazón. Por eso, cuando hay abundancia de bendición en nuestra vida, de gratitud, lo que decimos es bendición, gratitud. Por eso hemos activado el modo fe. Si lo recuerdo, estamos en el día 657 desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 23. Llevamos 657 días y todavía hay 50 rehenes secuestrados en Gaza, torturados, golpeados, sin alimentos, sin agua, en condiciones que son indescriptibles, solo comparables con lo que sucedió en aquel maldito y tiempo aciago de la Segunda Guerra Mundial, cuando se trató una vez más en la historia de aniquilar al pueblo de Israel. Por eso nosotros, como hijos de la luz, tenemos que dar luz. Y dar luz significa explicar las cosas, analizarlas, explicarlas, compartirlas, decirlas, sí, exponerlas. Sí, cuando uno expone, se expone, es verdad. Cuando uno impone, entonces ya parece como que todo el mundo lo acepta. Cuando se impone la ONU, es palabra de la ONU. Cuando se imponen las 111 ONGs, que ayer hablamos de ella, en contra, con un documento firmado en contra de Israel, eso qué bien, ¿no? Y así vemos lo que dicen los diferentes países, estados y estadetes, canales, canalillos y canaletes. Eso es lo que está pasando en el mundo. Por eso nosotros desde aquí tenemos que aportar luz. Y le pido, por favor, que usted comparta este mensaje. Y es más, le digo, insértelo en su página de YouTube, empiece haciendo una lista de reproducción de Labranza TV para que se conozca, para que se sepa, para que usted pueda también llevar nuestras palabras en su corazón y compartirlas. Bueno, esto es lo último que está pasando y es lo último que le compartimos ahora. También le digo una cosa, ya para cerrar este ciclo informativo. Israel está revisando, esto es de última hora, está revisando la última respuesta, la antepenúltima respuesta de Hamás a la propuesta, no es la propuesta de alto el fuego, es a la propuesta de liberación de rehenes y alto el fuego, ha dicho un funcionario israelí, porque hace un par de días los de Hamás dijeron, esta era nuestra respuesta, y los propios amigos de Hamás, que son los egipcios y los de Qatar, que son sus mediadores, sus propios mediadores dijeron, eso no lo podemos ni presentar, es absurdo lo que habéis escrito, sus propios mediadores, y tuvieron que revisar otra vez la respuesta, y la han compartido en las últimas horas. Israel la está leyendo. En el próximo informativo, le vamos a dar la respuesta que ha dado Israel. Un funcionario de Israel afirma que Jerusalén está revisando la última respuesta de Hamás a esa llamada propuesta de alto el fuego. Todavía a estas horas, cuando son las 7:04 de la mañana en España, las 8:04 en Israel, se está revisando esa nota que, insisto, por mucho que se revise, va a ser igual. Esto va a acabar con la victoria de Israel, de manera contundente. Estimados amigos, nos vemos después a las 12 del mediodía. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel y nuestra tienda, que está teniendo un buen principio exitoso. Lo digo así, bendiciendo siempre las cosas. Todo lo que usted quiera que funcione bien, bendígalo. Bendiga a su familia, a su casa, a su país. Bendiga todas las cosas que tiene que bendecir y no hable de las cosas que son palabras de maldición que otros tratan de poner en nosotros. Usted siempre bendiga. Así que active el modo fe por la victoria de Israel. Eso es una bendición. Active el modo fe por la victoria de Israel. Nos vemos después. Escuche este anuncio que es maravilloso. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos.
Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.